Vale, ahí está. Y ahí estamos grabando de nuevo. Bueno, esta es la segunda sesión con el grupo número 7 del curso de Metodología en Investigación. Este curso vamos a hacer una propuesta de investigación que se relaciona con realizar una revisión sistemática para evaluar el nivel de radiación que tienen o que se genera en los procedimientos intervencionistas pediátricos, ¿ya? Entonces, en ese contexto, chiquillos, miren, acá quiero mostrar este trabajo. Perdón. Este es un trabajo, una revisión sistemática sobre lo que nosotros tenemos que hacer. Mira, pues se lo muestro. ¿Se ve? Sí, profe. Ok. Entonces, lo que hicieron estas personas fue una revisión. No fue sistemática. No fue sistemática. Y acá sale uno de los papers míos. Tiene que ver con la temática. Y, a ver, les voy a leer. Dice, un número grande de investigaciones dentro de las dosis de radiación de los procedimientos cardiológicos intervencionistas guiados con rayo X en niños han sido llevados a cabo en años recientes. Una revisión fue conducida de estos estudios, y tienen datos, no tengo idea que eso, tomando datos del KERMA, del producto aire KERMA, de los tiempos de streaming de exámenes fluoroscópicos, el aire KERMA y la estimación de la dosis efectiva y dosis órgano. En el fondo, si se recuerdan, están las magnitudes que nosotros habíamos definido. ¿Me siguen hasta ahí, cierto? Sí. Acá. Entonces, la mayoría de los estudios se enfoca en el producto KERMA área y en los tiempos de fluoroscopía, sin la estimación de la dosis de los pacientes. Después, un mayor de 10 veces de variación el PK fue encontrado entre los diferentes estudios, donde los datos fueron estratificados por edad, y peso. Los valores típicos de PK y estado. Habla. Después dice, hasta acá, vámonos acá. Las mayores estimaciones de dosis fueron en forma de dosis efectiva, ahí está el rango, lo cual limita el estudio del riesgo individual. Pocos estudios estiman la dosis órgano. Y eso es lo relevante. Pero si se fijan, acá tenemos un muy buen estudio que sea de base para lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque estos bicharracos no hicieron la pega, pues miren. Acá están los artículos. ¿Cachai? Acá están los artículos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser muy vivitos y decir, ¿sabes qué? A ver, esto se publicó en 2016, por lo tanto, ellos incluyeron artículos hasta el 2015. Y nosotros lo que podríamos decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una revisión sistemática de la última década de dosis de radiación. Entonces, lo primero que quiero que anoten es que nosotros vamos a acotar nuestra revisión sistemática al último decenio. Ya con esto le estoy dando pistas para que ustedes puedan acotar su pregunta de investigación. Profe, y del 2000, es que lo habíamos dejado desde el 2000 al 2020. Sí, pero no, es que es mucho tiempo y desde el punto de vista del trabajo, nos vamos a ahorrar 10 años de trabajo y la disminución de dosis que ha habido desde el 2010 a la fecha ha sido notorio. ¿Por qué? Porque había un desarrollo tecnológico importante. Entonces, acótenlo del 2010 al 2020. ¿Y por qué se los digo? Porque también nosotros tenemos que ser inteligentes cuando planteamos las preguntas, y tienen que ser preguntas interesantes. Entonces,
el aporte nuestro es de un decenio. No es una cuestión que se nos ocurre, es de un decenio. ¿Y por qué el último decenio? Porque la justificación va a estar dada que el avance tecnológico en los últimos 10 años ha sido con una velocidad mayor que antes de esto. ¿Ya? Así que eso es lo que quiero que puedan acotar. Lo otro que les quiero mostrar, chiquillos, es esto. ¿Ven este artículo? Dice cirugía española. ¿O no se ve? Sí, sí se ve. Ya, bacán. Entonces, miren, este es un paper que también vamos a usar como base porque explica cómo se hace la revisión sistemática. Y este profesor, el Carlos Manterola, el profesor con el cual yo hice mi postdoctorado, este es el profesor con el cual el profesor Diego Nocetti terminó su doctorado, y este es el grupo de trabajo de la Universidad de la Frontera. Por lo tanto, estas son las personas a las cuales nosotros les vamos a pedir ayuda cuando vamos quedando pillos en nuestra propuesta de investigación, sobre todo cuando ejecutemos en el segundo semestre la revisión sistemática. ¿Ya? Pero, miren, quiero que vean esto. Acá, miren. Etapa en la conducción de una revisión sistemática. Por lo tanto, esta etapa de la conducción de la revisión sistemática, chiquillos, ¿qué va a ser? Va a ser la parte de metodología que nosotros vamos a proponer en nuestro proyecto de investigación. ¿Se recuerdan de nuestro proyecto? Estas son las partes que debe tener la metodología completita. Ojo, miren, esta cosa rara que sale acá, mira. La revisión sistemática, ¿qué era? Era una búsqueda de la información científica, que es una revisión bibliográfica o una revisión narrativa, pero con criterios, con una metodología detrás. Por eso se llama sistemática. ¿Hasta ahí me siguen? ¿O no? Sí. Vale. ¿No dijo el último o sí? Sí, sí. Ah, vale, vale. Entonces, ¿qué sucede cuando se habla de metaanálisis? Porque ahí se genera una confusión y mucha gente se confunde. El metaanálisis es aplicar estrategias de estadística a mi revisión sistemática. Por lo tanto, no es lo mismo una revisión sistemática que el metaanálisis. ¿Se puede hacer una revisión sistemática sin hacerle metaanálisis? Sí, se puede. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Es una revisión sistemática sin metaanálisis. ¿Se puede hacer un metaanálisis sin una revisión sistemática? No, porque el metaanálisis son herramientas estadísticas que se utilizan para explotar, analizar una revisión sistemática. Entonces, para que no se confundan y queden claros con esa definición y esa diferencia. ¿Se comprende lo que le acabo de explicar? Profe, entonces sería sin metaanálisis. Nosotros vamos a hacer una revisión sistemática. Porque, ojo, cuando uno dice, se lo voy a mostrar en un paper, cuando uno hace una revisión sistemática y a su vez hace un metaanálisis, uno lo dice, uno lo explicita, ¿ya? Y no le quita en el fondo importancia, relevancia, validez cuando hay esto. Chiquillos, denme un segundito, voy a responder una llamada. Ya, chiquillos, disculpen. Entonces, yo les decía que se explicita cuando se hace la revisión sistemática y se le agrega el metaanálisis. Miren, lo voy a mostrar. ¿Lo ven? ¿El título? Sí. Entonces dice una revisión sistemática y un metaanálisis. Nosotros no vamos a hacer metaanálisis porque en rigor el metaanálisis es una
herramienta avanzada de análisis en la investigación, y eso se debe ver, se debe conocer en un posgrado, no es necesario para un pregrado. Por lo tanto, chiquillos, yo creo que estamos súper bien encaminados en cuanto a lo que nosotros queremos realizar. Y me gustaría ahora que uno de ustedes pudiera compartir la pantalla con el paper que yo les pedí analizar y que fuéramos conversando de ese paper, y con eso terminamos la sesión del día de hoy. No sé, ahí colóquense de acuerdo cuál de ustedes comparte la pantalla con el paper. Profe, una consulta antes de avanzar. Entonces, ¿cómo podríamos resumir los resultados sin ese Van a ser mecanismo? absolutamente descriptivos. Absolutamente descriptivo. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a decir? Vamos a encontrar los valores de dosis, ¿ya? Porque eso es lo que vamos a buscar. Y vamos a decir, vamos a colocar, los valores de dosis tienen un rango de menor valor a mayor valor. La media, la mediana, la desviación estándar que nosotros encontramos son esto, esto y esto. Es decir, solo análisis estadístico descriptivo. Por lo tanto, sí va a haber un análisis estadístico, pero no con la profundidad de un metaanálisis que te hace la interpretación de los intervalos de confianza, y una cosa mucho más compleja que denota más tiempo, y eso es para una tesis de magíster o de doctorado, no para una tesis de pregrado, porque en el fondo este proyecto de investigación que estamos haciendo ahora se continúa, se ejecuta como si fuera, entre comillas, una tesis chica, pero le colocamos el nombre de seminario en el segundo semestre. Y es poco tiempo, un semestre académico. Entonces, ¿qué he decidido yo? Solamente hacer un análisis estadístico descriptivo. Ya, ¿quién? ¿El Fernando, la Rocío o el Sebastián comparte la pantalla? Bacán, ya. Ahí Muy está, bien. profe. Listo. Agrándalo un poquito, que tu profe es más viejo y no ve mucho. Ya. Entonces, yo los quiero escuchar a los tres, que me cuenten de qué se trata el paper. Yo les voy haciendo aporte. El paper habla sobre en sí la metodología de la revisión sistemática. En un principio hace un resumen de todo lo que conlleva la investigación, y luego va hablando sobre es que es como un paso a paso de qué hacer con la investigación sistemática. Claro, te dice como lo de... Lo primero, que quiero que me contesten. ¿Cuál es la diferencia entre una revisión sistemática y una revisión narrativa de la literatura o una revisión bibliográfica? Y ya lo hemos ido comentando. ¿Qué diferencia hay? La diferencia esencial, ¿cuál es? Se podría decir que la revisión sistemática es más minuciosa y tiene una metodología a seguir en comparación a la narrativa, que solo es más superficial en Más comparación. subjetiva. Es subjetivo, sí. Estupendo. Continúen, por favor. ¿Qué más? Miren, deténganse en la tabla anterior, por favor. Esa tabla es muy decidora. Ya. Si ustedes se fijan en esa tabla, cuando habla de esos dominios, ¿a qué ustedes lo asemejan que tienen que cumplir? Esos dominios, ¿dónde están incluidos de un documento que yo envié? La misma estructura del ¿Sí? paper, ¿Vale? la estructura de la investigación. En la estructura del proyecto de investigación. ¿Vale? Entonces, esos dominios, si ustedes se fijan, son parte del documento que ustedes y yo tenemos que construir como proyecto de investigación. Ahí está clarito, miren. Pregunta de investigación. En la narrativa no hay, da lo mismo, pero acá tiene que ser precisa y centrada. Avancemos en la pregunta de investigación de ustedes.
Tírenme la idea de la pregunta de investigación. Tírenme idea, si la vamos a afinar entre los cuatro. Tiene que ser formulado tal cual como pregunta, ¿cierto? No puede ser Claro, como... claro. Yo estaba pensando algo de la dosis de los operarios en el mismo ámbito. No, de operario nos vamos a enredar y no hay muchos datos y esa es otra revisión sistemática. Lo que yo quiero es que hagamos una revisión sistemática de dosis a los pacientes. Ujú. Por eso es que yo trabajé y encontré todas estas revisiones sistemáticas y sobre todo esta revisión narrativa del British Journal, donde hablaba de dosis a pacientes hasta antes del 2016. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es estudiar la dosis de los pacientes. Por lo tanto, ¿cómo debe partir una pregunta de investigación? ¿Con qué palabras? ¿Por qué? ¿Dónde? Como típicas palabras Vale. de incógnita. Para ¿Cuál? ¿Cuánto? nosotros ¿Cómo? podría ser, ¿Cuáles? ¿cómo? ¿Vale? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Con cuál podríamos partir la propuesta nuestra? Podría ser cómo son las dosis en pacientes pediátricos en procedimiento intervencionista. O mejor dicho, ¿cuáles son las dosis? Porque el cómo explicar cómo son, cómo se obtienen, es como medio ambiguo. En cambio, cuando digo cuáles, explicito un valor. Entonces podría ser, ¿cuáles son los valores de dosis de radiación que se alcanzan durante los procedimientos cardiológicos intervencionistas pediátricos para niños pediátricos, para niños hasta 15 años? Porque, ojo, si yo digo pediátrico, es bastante ambiguo. Algunos tiran a los niños hasta los 15 años, 18 años. Recuerden ustedes las características que debía tener la pregunta de investigación, que tenía que realizarse, construirse, de acuerdo a una estrategia, ¿cierto? ¿Cuál es esa estrategia? Primero era lo del planteamiento del problema, luego era... Pero la pregunta de investigación, ¿cuál era la estrategia? ¿Qué es lo que tiene el pato adelante? ¿Cómo se llama la boca del pato? Claro, el pic. Se llama pico la boca del pato. La estrategia picot. Entonces, su pregunta tiene que tener incorporado entre comillas, esas dimensiones. Paciente, intervención, comparación que no siempre hay, el outcome o los resultados y el tiempo, tenemos que darle una temporalidad. Profe, la comparación no es obligatoria. No. O sea, uno puede solo hablar de un solo aspecto del tema. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, chiquillos, miren, incluso nosotros podemos centrar nuestro trabajo en procedimientos de intervencionismo cardiológico pediátrico terapéutico, no diagnóstico. ¿Okay? Podemos acotar aún más. Ya, pero los quiero escuchar a ustedes. La Rocío planteó una pregunta bastante interesante. Afínenlo un poquito y démosle con eso. O sea, según el procedimiento para plantear la pregunta, hablaba algo de los sesgos, que era como mantener la diferencia o acotar el campo donde uno va a estudiar.
Entonces, igual, se podría poner o agregar a la pregunta que sea en el sistema público o privado de salud. No, 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 porque eso es acotar mucho la pregunta y a veces ni siquiera en los papers te dicen si el servicio es público o privado. A ver, ya. Lo primero, ¿cuál va a ser la palabra que vamos a usar al inicio para iniciar la pregunta? ¿Cuál? ¿Cierto? Tienen que anotar, ¿ah? Tienen que anotar ahora, a lapicito. Entonces, ¿cuáles son los pacientes? Van a ser pacientes pediátricos. ¿Está cierto? Y Ya después está yo bien, les voy a dar la parte y después ustedes lo unen en la pregunta. Pacientes pediátricos. ¿Cuál es la intervención? Procedimientos intervencionistas cardiológicos. Procedimientos intervencionistas cardiológicos. Porque vamos a estudiar el corazón, no vamos a estudiar ninguna otra cosa. ¿Cuál es la comparación? Esta vez no estamos comparando. ¿Cuál es la variable de resultado que yo quiero determinar? Las dosis de radiación. Las dosis de radiación. ¿Entre qué tiempo yo quiero hacer esto? En los últimos 10 años del tiempo. Entonces, con esos elementos, no es para que ahora lo maten, no es para que ahora lo maten, sino ustedes después se quedan trabajando y el jueves me tiran la pregunta a ustedes ya afinada en la clase. Pero les entregué todos los elementos, es decir, tienen las partes para cocinar su pregunta de investigación. Y una vez que tengan la pregunta, después tienen que ver si esa pregunta cumple con el criterio FINER. ¿Ok? La estrategia PICOT me sirve para armar mi pregunta y después yo valido mi pregunta a través de qué cosa? De la estrategia FINER. ¿Ok? Sí. Bacán. Ya, tienen todos los elementos. Bueno, síganme contando del paper. ¿Qué más tiene el paper? Profe, podría quedar así, como para después saber desde qué trabajar si es que estamos. ¿Cuáles han sido las dosis de radiación en pacientes pediátricos que se alcanzan en procedimientos? Después, ¿qué más sigue? A ver, voy a leerlo. Que me salió la visita. En la última década, mira, perfecto. ¿Cuáles son los valores de dosis, yo diría? Mejor. ¿Cuáles son los valores de dosis de radiación en pacientes pediátricos que son sometidos a procedimientos intervencionistas cardiológicos entre los años 2010 y 2020? O la última década, está bien, no está mal. Súper, excelente, excelente. Muy bien, felicitaciones. Y ustedes tienen que analizar si esa pregunta, si nuestra investigación cumple el criterio FINER. ¿Ya? Y eso se lo dejo de pega para ustedes para que hagan ese trabajo entre los dos. Muy bien, excelente. Ya, miren, algo que yo les quiero contar. Yo creo que el paper está clarito, ustedes lo estudiaron, cualquier duda que tengan me la van haciendo, pero quiero mostrarles algo. Deja de compartir la pantalla. Muy amable. Ya. ¿Han entrado a la revista de nosotros?
chiquillo? No, por favor. No me Yo mires. no. En nuestra revista científica, en la cual yo soy el creador de la revista, hace el año 2015 que estamos con esta revista, ha ido evolucionando. Primero se llamó Revista de Ciencia en la Salud y Medicina. En 2018 le cambiamos nombre. Ya estamos indizados en estas bases de datos, es decir, hay un reconocimiento de la validación de los trabajos que estamos haciendo nosotros. Y acá en instrucciones para los autores sale el cómo ustedes tienen que hacer las referencias bibliográficas. ¿Ya? Así que yo los invito a que revisen la revista. Pero con esto vamos a terminar el trabajo de hoy. ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes revisen, por favor? Un poquito lento el servidor de la revista. Bueno, ahí viene. Instrucciones para los autores. ¿Se ve, cierto? ¿O no se ve? Sí, sí se ve. Bacán. Entonces, léanse las instrucciones para los autores. Pero, forma de preparación. Pero acá me quiero detener. Mire. Que uno de ustedes lea desde acá, por favor. Se sugiere, léalo. Se sugiere seguir las recomendaciones para mejorar la calidad del reporte de las investigaciones, de acuerdo al tipo de trabajo. Las recomendaciones START para estudios de exactitud diagnóstica, STROBE para estudios observacionales, CARE para reportes en caso, CONSORT para ensayos clínicos aleatorizados, PRISMA para revisiones sistemáticas de la literatura, entre otras. Perfecto. Y ahí me quedo, miren. El mundo científico se ha ido ordenando de tal manera que cuando tú eliges un diseño de investigación, que todavía no lo vemos, pero que por ejemplo nosotros ya lo definimos, porque ¿cuál va a ser nuestro diseño de investigación? La revisión sistemática. Bacán, ¿cachai? Estamos claritos, estamos claritos. Entonces, cuando uno elige el diseño de investigación que va a aplicar en el desarrollo de su propuesta de investigación, el mundo científico ya se ha ido colocando de acuerdo de cuáles son los, entre comillas, los mínimos que debe tener la presentación de esta propuesta, del desarrollo de esta investigación. En el caso de nosotros, que vamos a hacer una revisión sistemática, tenemos que seguir las recomendaciones de PRISMA. ¿Okay? Entonces, en las recomendaciones de PRISMA, acá está, chiquito. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice, documento PDF en texto de declaración de PRISMA, la lista de verificación del flujo, Acá. Mira, a ver, el documento de explicitación y elaboración de esta guía se publicó simultáneamente en 3 revistas. Puede leer la explicación y documento de elaboración en cualquiera de las 3 revistas. En cualquiera de estas está el tema de PRISMA. Una copia del texto completo de declaración de PRISMA está disponible en PDF en español, texto. Entonces lo que yo requiero es que ustedes se bajen esta declaración de PRISMA, porque va a ser la lista de verificación que nosotros vamos a usar para hacer nuestra propuesta de investigación y después para llevar adelante nuestra investigación. En el fondo, miren, quédense muy tranquilos que existe toda una referencia bibliográfica detrás para estructurar nuestra propuesta de investigación. ¿Ya? Entonces, lo que yo requiero es que afinen su pregunta de investigación, vayan colocándole un título, y vayan haciendo una búsqueda de la revisión, es decir, una búsqueda bibliográfica de artículos. Usted hágalo así someramente y la próxima semana yo sé que hay pausa académica. Se los pregunto sin ningún tipo de obligación. Incluso está siendo grabado. ¿A ustedes les complica que la próxima semana nos juntemos igual media hora, 40 minutos? ¿O no lo hacemos? Y yo no tengo inconveniente alguno. Por favor, decidan ustedes los 3 ahora. ¿Podríamos confirmarlo un ratito? Para Vale, no perder vale. el tiempo de la reunión. Decídanlo libremente, ¿ya? Y otro. Ustedes vean. ¿Ok?
Si no nos juntáramos, que ustedes me lo van a decir, necesito que bajen este documento de Prisma y lo vayan trabajando. ¿Ok? Trabajando en términos de leer, ¿ah? No es que tengan que hacer algo, no es nada distinto que leer. Profe, para seleccionar ¿cómo se llaman los papers que deberían traer la semana siguiente? ¿Cómo acotamos los criterios? Es que ¿Cómo evitamos como sesgos de idioma, de cantidad? súper. Entonces, mira, acá hay una cuestión bien clara. Lo que nosotros tenemos que hacer de acá a agosto es la propuesta de investigación, el proyecto. No vamos a ir a buscar los artículos científicos, no los vamos a ir a buscar todavía. Lo que sí tenemos que estructurar es, en el fondo, nuestro marco teórico, nuestra introducción, nuestra metodología. Y para ello hay que hacer una búsqueda bibliográfica. Pero la búsqueda bibliográfica va a estar dada esencialmente por encontrar papers que hablen de dosis a paciente. Eso es, papers que hablen de dosis a paciente. Pero yo ya les comenté que en este paper, este paper, en este paper tienen los papers desde el año hasta el año 2016. ¿Ok? Y después, miren, voy a cambiar, déjenme mostrarle una cosita. ¿Ven ahí? Sí. Este es del año 19. Este es el último paper que publiqué yo, donde invité a la profe Jimena a trabajar conmigo, y habla de dosis efectiva, dosis órgano. Por lo tanto, con el paper de revisión, más 4 o 5 papers que yo les voy a mandar, que son los que yo he realizado, ustedes van a tener las referencias bibliográficas para poder estructurar su marco teórico. Entonces, en esta pasada, si bien es cierto, yo voy a invitar a un amigo bibliotecólogo para que nos enseñe estrategias de búsqueda, lo vamos a ver en la asignatura. La búsqueda profunda y con una estrategia bibliográfica real, la vamos a hacer de agosto en adelante, cuando tengamos nuestra propuesta. Pero por ahora, ustedes van a tener que leer los papers que salen en el artículo anterior, en este del British Journal, y los artículos míos, que ahí salen referencias, y esos papers tienen que buscarlos. No sé si me logro explicar. No es que tengan que salir a buscar papers. Los papers están ahí. Ustedes tienen que bajarlos solamente. Eso es lo que les quiero decir. ¿Se comprende lo que les estoy diciendo o no lo entienden y yo se lo explico de otra manera? No hay problema. Sí se entiende, profe. Bacán. Entonces, eso sí, después nos va a enseñar como los métodos para nosotros buscar por nuestra cuenta los papers. Exacto, se llaman Eso lo vamos a ver estrategias. en el ramo de metodología en la cátedra. Claro, va a ser una sesión que les voy a hacer. Si se fijan, ustedes ya lo estudiaron, que las revisiones sistemáticas lo que hacen es definir estrategias de búsqueda de la bibliografía. ¿Cierto? Lo que ustedes vieron. Entonces, nosotros vamos a apoyarnos con un bibliotecólogo para definir nuestra estrategia de búsqueda, donde vamos a colocar criterios de inclusión y criterios de exclusión. Pero eso viene más adelante.
Lo que me interesa ahora es que ustedes estructuren su pregunta de investigación para el día jueves, la analicen bien a través del criterio FINER también. ¿Ya? Yo todo esto se lo voy a mandar por correo electrónico. ¿Estamos? Sí. Estamos ok, Profe, profe. entonces para la otra reunión tendríamos que buscar eso y tener armado un boceto de marco teórico, No, no, para nada, o para nada. solamente leerlo. La próxima reunión, si ustedes deciden finalmente que nos juntamos el otro miércoles, vamos a analizar el tema de Prisma y vamos a seguir avanzando en la estructuración de vuestro proyecto. Ya vamos a tener al final la pregunta de investigación y ahí vamos a ir metiendo textos en esta propuesta de proyecto de investigación que yo les di. La idea es que vamos haciendo las cosas con calma, con tiempo, para que ustedes no estén a última hora, así igual con loco, tratando de estructurar el proyecto. Esa es la idea mía y por eso, de parte mía, ojalá nos pudiéramos juntar el próximo miércoles, pero yo entiendo que están en pausa docente y ustedes, si quieren, nos juntamos y si no quieren, no nos juntamos, e igual de bien. No hay inconveniente ni presión alguna de mi parte para que sí nos juntemos. Ya que quede súper claro eso, chiquillos. Estamos entonces, lo dejamos hasta acá. Profesor, una consulta. Dale. Si puede darme como algo general en cuanto a riesgo de sesgo, ¿qué es más o menos evaluación del riesgo de sesgo en los estudios primarios? Que es un tema Bueno, del... claro, lo que sucede es lo siguiente, que nosotros el concepto de sesgo es cómo incorporamos la subjetividad de algo en el estudio que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay diferentes dimensiones del sesgo, diferentes dimensiones del sesgo. Un ejemplo es el sesgo idiomático. Supongamos que nosotros decimos, ¿sabes qué? Nuestra revisión sistemática va a ser solo en texto en español, solo. Por lo tanto, vamos a excluir todos los textos que sean en inglés, chino, etc. Y nos vamos a quedar con esta realidad o con esta parte de la realidad, solo artículos en español. Y vamos a hacer una revisión sistemática y vamos a hacer conclusiones de dosis, pero con los datos en español. Ahí hay un sesgo de idioma. ¿Se comprende? Ya, sí, o sea, en teoría o como en palabras simples sería como acotar algo así. Sesgar, claro, sesgar es limitar, acotar, disminuir la posibilidad de que nuestra revisión sea lo más amplia posible. Eso es sesgar. Ah, ya, ok, gracias. Ya, pues. Profe, ¿y Chiquillos, cuál de las dos escalas? La de Pedro o Yadar. ¿Sería como más conveniente pasar por nosotros o tenemos que usar los dos? no te caché nada, hija, háblame más fuerte, perdón. ¿Aló? Sí, ahí sí, dale, ¿Ahí? dale. ¿Ahí sí? ¿Eh? ¿Que cuál de las dos escalas que salen en el paper serían mejor para nuestro proyecto o tenemos que usar ambas? No hay, ustedes plantéenme cuál ustedes elegirían. Yo ahora les voy a enviar el paper de Manterola, de la revista española, para que también lo tengamos como guía y quizás nos guiemos por el paper de Manterola en cuanto a la propuesta de las etapas de la revisión sistemática. ¿Ya? ¿Y eso se hace una vez que ya tengamos delimitados los criterios o podemos llegar a eso? No, nosotros en esta etapa vamos a construir las etapas de la revisión sistemática y dentro de las etapas tenemos que definir criterios de inclusión y exclusión. Ay, Estamos ahora construyéndolo, no hay nada definido aún. ya, profe. Gracias. Ya pues Rocío, Fernando, Sebastián, un gusto, muchas gracias. Nos vemos en la tarde con alguno, con otro mañana jueves y estamos en contacto, ¿ya? Ya, profe. Profe, Un abracito, a los tres cuídense mucho. Chao chiquillos. profe, chao. Vale, chao.